vamos a hablar de este tema tan interesante que es el duelo desde la perspectiva judía. Cómo el judaísmo ha elaborado todo el concepto del duelo y cuáles son las prácticas, los conceptos relacionados a este tema. En general se suele decir que la muerte es parte de la vida, ¿no? Creo que muchas veces hemos escuchado eso como que eh, lo contrario a la muerte, digamos, no es la vida, sino porque la muerte es parte de esa vida. Eh, y que lo contrario, bueno, a la muerte en realidad es el nacimiento, que son las dos acciones opuestas, estrictamente opuestas. Y se dice mucho esto, o yo lo he escuchado mucho decir, que bueno, que en realidad la vida, en la vida también tenemos como parte de esa vida la muerte. Pero para quienes quedan vivos, digamos, cuando alguien fallece y alguien pierde un familiar o un amigo cercano, bueno, eso se convierte en un verdadero desafío, ¿sí? Porque es una experiencia que de alguna manera nos descoloca y nos hace repensar muchas cosas y que, bueno, sin lugar a dudas es bastante difícil de afrontar. Y como con todos los aspectos de la vida, la Torá y los comentaristas, nuestros sabios, se refieren a la experiencia de la muerte desde todos los ángulos posibles, ¿no? Tanto desde la perspectiva de la persona que fallece como la de aquellos que siguen vivos, y lejos de plantear la muerte como un final desesperanzado, sin miras a algo futuro, el judaísmo nos provee un marco sensible, no tanto a las necesidades del fallecido, sino también a los de los deudos, ¿sí? A los de los familiares que han perdido a ese ser querido. Y, bueno, por supuesto, plantea que el final no es ahí, sino que hay un Olam Abba y hay una resurrección de los muertos. Y en esta charla quisiera que más o menos nos adentremos en estos temas, cuál es el enfoque judío brevemente sobre la muerte, bueno, y más estrictamente nos vamos a centrar en cuáles son las prácticas relacionadas con el duelo en el judaísmo. Bien, algunas preguntas orientadoras que nos van a servir a lo largo de la charla son: ¿cuál es la actitud del judaísmo con respecto a la muerte? ¿Cuál es el propósito de la muerte? ¿Cuál es el origen de la muerte? ¿Por qué debemos morir? ¿Cuál es el propósito del duelo? Y cabe preguntarnos también, ¿acaso si no es algo morboso quizás, como recordar todo el tiempo la muerte de los seres queridos? Alguien podría planteárnoslo así. Y finalmente, ¿por qué en el judaísmo bueno, se hace honor siempre y se rinde homenaje a los que ya no están, a los fallecidos, a los que ya han partido? Bien, comencemos entonces haciendo hincapié, en primer lugar, en cuál es el enfoque del judaísmo sobre la muerte. Sabemos que el judaísmo es, desde el comienzo, una religión de vida, ¿sí? Es una fe que practica y que está basada sobre la vida. A pesar de que el concepto de la muerte es, sin lugar a dudas, elucidado en la teología, digamos, judía, y está de muchas maneras imbuido en el significado de lo que es el judaísmo, la idea del judaísmo y sus bases más fundamentales se relacionan, sin lugar a dudas, con la vida. Para el judaísmo podríamos decir, no hay nada más importante que preservar la vida y evitar la muerte. Porque sabemos que el deseo más básico de Dios es la vida y la Torá misma es llamada la Torá viva. De hecho, nosotros a nuestro Mesías le decimos la Torá viviente, porque la vida es verdaderamente lo que nosotros buscamos. No buscamos morir, sino que buscamos esa vida eterna, esa vida en abundancia de la que hablaba Yeshua. Pero esto no quita que es cierto que la muerte es parte de nosotros y que no podemos evitar hablar de ella.
Sin embargo, tener en cuenta que el foco de nuestra atención siempre está en la vida. Como dice el Teilim 36, su voluntad, es decir, la voluntad de Dios, es la vida. Dios desea que nosotros vivamos. Dios desea nuestra vida. El Talmud Babli, en Sanedrit 37a, también habla acerca de esto y dice: quien provoca la pérdida de una vida judía es considerado como si hubiese destruido el mundo entero. Y quien mantiene una vida de Israel es considerado como si hubiera mantenido a todo el mundo. Cada vida es considerada como un mundo entero. El Talmud Babli también en Yomat 85a y 85b nos habla acerca de cuán importante es la vida, incluso más importante que las mitzvot. Dice: ¿cómo sabemos que el hecho de salvar una vida se encuentra por encima del cumplimiento de las leyes del Shabbat? Porque el versículo dice en Baikra 18: y vivirán por ellas, es decir, por las mitzvot, y no que se debe morir por ellas. Es decir, la vida está ante todo en el judaísmo, ¿sí? Son más importantes. Si nos estamos muriendo de hambre, por ejemplo, en el pleno desierto, y no tenemos nada más que comer que solamente, no sé, algo no kasher, bueno, el judaísmo enseña que tenemos que comerlo aunque no sea kasher porque hay que preservar la vida ante todo. Si no tenemos ninguna opción, si no hay nada más y dependemos únicamente de eso, como dice el versículo, hay que vivir por los mitzvot, no morir por ellas. ¿Sí? Entonces, tenemos bien presente que, que en el judaísmo el énfasis siempre está en buscar la vida y preservarla. Pero así como está la vida, también el judaísmo reconoce que no es posible vivir teniendo eh, constantemente, digamos, una visión totalmente sesgada sin reconocer que también eh, existe la muerte, pero que no tenemos que tomar una actitud o adoptar una posición mórbida, en la que constantemente estemos hablando de la muerte, en el que constantemente estemos pensando en el momento del fin, sino que el hecho de recordar la inevitabilidad de la muerte también puede aprovecharse en un sentido positivo, como una fuente de inspiración, por ejemplo, para mejorar nuestros actos, y de esta manera la muerte no se presenta como algo que debe temerse, sino como algo que debe ser reconocido y, sobre todo, enfrentado con responsabilidad. La llamada del judaísmo ante la muerte es afrontarla con responsabilidad. No la ignoramos, no nos centramos en ella porque nuestra vida no gira en torno a la muerte, sino a la vida, pero somos responsables y sabemos que si morimos de una manera espiritualmente incorrecta, por decirlo de alguna manera, bueno, tendremos que rendir cuentas después, tal como dice la Mishnah en Avot 3.1. Acabia, el hijo de Maalel, dijo: contempla tres cosas y no llegarás a transgredir. Sabe de dónde vienes, a dónde vas y ante quién deberás rendir cuentas. ¿Sí? Es decir, tenemos que tener presente siempre que debemos rendir en el futuro, después cuando hayamos partido, rendir cuentas ante Hashem. Tal como dijo Yeshua también, que no tenemos que tener miedo de que mata el cuerpo, sino tener temor de aquel que nos va a pedir esas explicaciones, por decirlo así. En este mismo sentido, el Talmud Babli en Berajot 5a nos dice: la persona siempre debe incitar a su inclinación al bien, obviamente, y debe luchar contra su inclinación al mal, porque está escrito: que tiemble y no peque. Si lo domina, muy bien. Si no, que estudie Torah, porque está escrito: mantén íntima conexión con tu propio corazón. Si lo logra, bien. Si no, que recite el Shema, porque está escrito sobre tu cama. Si lo logra, bien. Si no, que recuerde el día de su muerte, porque está escrito: y estará completamente callado, Selah. Es decir, tenemos que recordar
eh, el momento de nuestra muerte para no transgredir, dice el Talmud Babli. Tenemos que luchar contra el mal. Si estudiamos Torah y lo logramos bien, pero si no, que recitemos el Shema. Y si recitamos el Shema y no lo logramos, bueno, ahí tenemos que traer a memoria que un día moriremos y tenemos que rendir cuentas ante Hashem. La muerte generalmente es definida como una despedida, ¿no? Uno cuando habla eh, generalmente en el ámbito de, por ejemplo, un funeral, dice hay que despedir los restos, hay que darle el último adiós, sí, está todo en este contexto como la muerte metaforizada como una despedida, ¿no? En la que el alma regresa con el Creador y el cuerpo regresa a la tierra de la cual fue formado. Y esta separación solo fue necesaria cuando Adán y Jabá pecaron comiendo el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? La humanidad en su estado prístino era inmortal, no había muerte, era una perfecta unión entre el cuerpo y el alma, perdón. Pero cuando Adán y Jabá pecaron, todo cambió y ahora la muerte se convirtió en una etapa obligatoria en el camino hacia Dios. Y así es como se originó el pecado, porque en el mundo ideal, ¿sí? En el Edén, Gan Edén, la conexión del cuerpo y el alma que define la vida era perfecta y la persona vivía eternamente, hubiese vivido eternamente. Pero a causa de la desobediencia de Adán y Jabá, bueno, el cuerpo físico se contaminó con la impureza del pecado y la conexión del cuerpo y del alma pasó a ser imperfecta. Y bueno, y así es como se origina, digamos, así es como entra en el mundo la muerte. Pero sabemos que esto será restaurado a su estado original cuando todos hayamos resucitado y vayamos al Olam Abba. Dice Bereshit 2:17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comerás de él, ciertamente morirás. Y sobre este versículo, Rambam Nachmanides comenta, porque el día que comas de él, ciertamente morirás, es decir, en el momento que comas de él, te convertirás en un ser mortal. Asimismo, Ramjal en Derech Hashem dice, después del error de Adán, la justicia divina decretó que ni el hombre ni el mundo sean capaces de llegar a la perfección en su actual estado imperfecto. Debido a que permanecieron en ese estado estropeado, en esa condición no ideal, y mientras tanto el mal se fue incrementando, tanto el hombre como el mundo deben atravesar un estado de destrucción antes de poder llegar a la perfección. Por lo tanto, el hombre debe morir y todo aquello que se corrompió con él debe morir. El alma no puede purificar al cuerpo hasta que el cuerpo muere y se deteriora y se compone una nueva estructura en la cual puede entrar el alma y purificarla. Por eso se decretó que el hombre debía morir y regresar a la vida. Este es el concepto conocido como la resurrección de los muertos. Es decir, que luego de que nosotros pecáramos, que el mundo fuera corrompido a través del pecado, se decretó que, bueno, tendríamos que atravesar la muerte como consecuencia de ese pecado y que nuestra restauración total vendría hasta después de la resurrección de el cuerpo. Por eso es muy importante cuando hablamos del duelo, cuando hablamos de la muerte, no hacer tanto hincapié en la muerte, sino en la resurrección. Que Dios puede, así como por un hombre entró el pecado al mundo, por Adán entró al mundo, Dios también por un hombre, por Yeshua, hizo entrar la salvación y la vida eterna que nos hace resucitar hacia un nuevo cuerpo incorruptible. Bien, hasta aquí más o menos el enfoque del judaísmo sobre la muerte. Me parecía que era necesario mencionar esto, aunque no adentrarnos mucho, bueno, porque es un tema muy amplio, la visión de la muerte en el judaísmo, y no es el tema de la charla específicamente, pero está relacionado y me parecía necesario tirar por ahí algunos lineamientos generales sobre cuál es la visión del judaísmo
sobre la muerte, su origen y sus consecuencias. Ahora bien, vamos a adentrarnos más en lo que nos compete hoy, que es el duelo específicamente. Cómo guardar luto y cómo no hacerlo, ¿sí? Cuando nos enfrentamos, quizás todos, ¿sí? Hemos enfrentado de manera directa la pérdida de un ser querido, la pérdida de un amigo, de un conocido. Todos hemos estado también con alguien que ha perdido a una persona querida. Y es una situación en la que no sabemos bien cómo reaccionar a veces y sobre todo no sabemos cómo procesarla y no sabemos quizás cuál es la mejor manera de ayudar al otro. El concepto judío del duelo cumple una función doble para aquellos que perdieron a un ser querido. Por una parte, le da una oportunidad de expresar el dolor, pero y después del entierro se sienta lo que se conoce como la Shiva, que es, bueno, literalmente Shiva significa 7, ¿no? En hebreo, Shiva es 7, que es un periodo de 7 días durante los cuales no se puede realizar actividades que provoquen alguna clase de alegría, de gozo, de dicha, de entretenimiento. ¿Sí? Acerca de esto, Maurice Lamb, un escritor judío que escribió un libro específicamente sobre la muerte, que se llama La manera judía sobre la muerte y el duelo, escribe que el duelo judío tiene esencialmente 5 etapas. La primera etapa se extiende desde el momento de la muerte hasta el entierro, el aninut es el entierro, y durante esta primera etapa se caracteriza por una desesperación intensa, ¿no? Son los primeros contactos con esta realidad que no sabemos cómo procesar. En este contexto, en este momento, no solo las amenidades sociales, sino incluso los eventos religiosos de mayor importancia son cancelados en reconocimiento a las preocupaciones de aquel que ha perdido a un ser querido. La segunda etapa del duelo consiste en los 3 primeros días después del entierro, que son días dedicados específicamente al llanto y a la lamentación. Durante este periodo, la persona ni siquiera responde los saludos, permanece dentro de su casa, está encerrado, está aislado, está concentrado en expresar su dolor a través del llanto y a través de la lamentación. El tercer periodo, digamos, del duelo, según el autor Lam, es el periodo específicamente de la Shiva, que son esos 7 días que le siguen al entierro. Durante este tiempo la persona emerge de ese estado de dolor y, bueno, ya está más abierto a hablar sobre el tema. En el primero estaba completamente aislado, estaba llorando, lamentándose de manera completamente sola, podríamos decir, sin hablar, sin responder a los saludos. Y ya después de este periodo de 7 días, ya, bueno, viene más preparado para poder recibir consuelo, para poder hablar sobre ello, para poder, bueno, expresarle a otros qué es lo que siente. Si bien permanece dentro de la casa, expresando su dolor a través de la observancia de la velut, que es, bueno, la velut es rasgarse las vestiduras, ¿no? Sentarse en una silla baja para comer, no usar zapatos de cuero, no afeitarse, no arreglarse y, muy importante, recitar Kadish. Durante este periodo, eh, sus conocidos llegan al hogar, bueno, para entablar ya una charla de consuelo, etc. La cuarta etapa del duelo es lo que se conoce como los Sheloshim, que literalmente significa 30, que son precisamente los 30 días después del entierro. Después de la Shiva, se alienta a la persona a salir de la casa y volver a unirse a la sociedad de a poco, que vuelva a asumir sus relaciones sociales, que vuelva a asumir sus responsabilidades. Y generalmente sigue estando prohibido, por ejemplo, que los hombres se corten el pelo, ¿sí? Que se afeiten o que usen
zapatos de cuero, todas esas cosas, después de los 30 días, generalmente sigue estando prohibido. Y la quinta y la última etapa del duelo es el periodo de 12 meses durante los cuales las cosas deberían volver a la normalidad, los negocios vuelven a convertirse en parte de la rutina, pero los sentimientos internos del deudo siguen lastimados por la ruptura de la relación, por ejemplo, con si se le murió el padre, la madre, etc. Por eso se restringe en este periodo los entretenimientos y las diversiones, ¿sí? Al concluir esta última etapa de 12 meses, es decir, que el duelo judío dura un año aproximadamente, y luego de que se concluye estos 12 meses, no se espera que la persona continúe con el duelo, excepto durante breves momentos cuando se observa, por ejemplo, el Yortzeit. Yortzeit es el aniversario de la muerte de alguien, ¿no? Uno, luego de que terminó el duelo, recién va a recordar a su padre de una manera solemne en algún tipo de ceremonia, ya en el Yortzeit, en su aniversario, ¿sí? Eh, pero luego de este periodo de 12 meses, se supone que el duelo debería estar terminado, ¿sí? La necesidad de guardar luto. Uno podría preguntarse, bueno, ¿para qué necesitamos guardar luto? ¿Por qué es necesario? ¿Sí? ¿En qué nos ayuda? ¿En qué no nos ayuda? ¿Y en qué nos ayuda sobre todo que sea así de estructurado? Que sea con estas etapas específicas, con esa cantidad de días específicos, con una duración estándar para todos, con unas prohibiciones específicas. Bueno, el judaísmo prescribe ciertos actos como manifestaciones externas de ese duelo, y si bien esos actos contienen cierta cantidad de simbolismos, podríamos decir, debemos apreciar que el punto principal es dar real expresión a los sentimientos del dolor. ¿Sí? Volvemos otra vez a esto de enfrentar la muerte con responsabilidad, no solamente la propia, sino también la de mi prójimo. La manera de enfrentar responsablemente la muerte de alguien es asumiendo que ha muerto y poniéndonos en un estado de duelo. ¿Sí? Hay mucha gente que se niega a la muerte de un ser querido, que no quiere hablar de ello, pero el judaísmo no considera que esto sea lo más sano, ¿sí? Yo no soy psicólogo ni nada por el estilo, eh, pero he leído por ahí que no es bueno tratar de evadir todo el tiempo en la realidad de la muerte, sino que hay que asumirla con responsabilidad, ¿sí? Y por eso el judaísmo ha creado, digamos, toda esta estructura del duelo, porque ayuda verdaderamente a asumir la responsabilidad del duelo y a dar real expresión a los sentimientos de dolor. Joshua Lott Liebman escribe que los descubrimientos de la psiquiatría respecto a lo esencial que es expresar y no reprimir el dolor, hablar sobre la pérdida sufrida con amigos y acompañantes, ir paso a paso de la inactividad hasta volver a incorporarse a la actividad laboral, nos recuerdan que los antiguos maestros del judaísmo a menudo tenían una sabiduría intuitiva sobre la naturaleza humana y sus necesidades que nuestra era más sofisticada y liberal ha olvidado. De hecho, dice Leibman, el judaísmo tradicional tuvo la sabiduría de concebir prácticamente todos los procedimientos para un duelo saludable que han descubierto los psicólogos contemporáneos, a pesar de que el judaísmo naturalmente no posee las herramientas para la experimentación científica y el estudio sistemático. Es decir, que vemos que la ley judía nos lleva a través de diversas etapas en el proceso del duelo para ayudar a enfrentarlo con responsabilidad a esa realidad de la pérdida. El Shulchan Aruch en Yoreh A 341 dice, cuando fallece un pariente cercano, de aquellos por los cuales se debe guardar luto, debe rasgar una prenda por la persona fallecida. ¿Sí? Habla de inmediatamente no evadir esa realidad, sino que hacer frente a esa realidad, asumirla e ir paso por paso en esas diversas etapas y dando lugar a los sentimientos de dolor
y dando lugar también a nuestra recuperación y reincorporación a nuestras actividades habituales. La muerte de un ser querido es una experiencia traumática muchas veces, que bueno, a menudo depende también mucho de las personas, pero van acompañados por mucho dolor y por mucho desconcierto emocional. Y si bien esos sentimientos encuentran expresión en el orden judío del duelo, como hemos visto, a través de los actos como por ejemplo rasgar las vestiduras, no usar cuero, no afeitarse, no buscar actividades que sean para divertirse, para entretenerse. De todas maneras, hay prácticas relacionadas con el duelo que están prohibidas por la Torá específicamente. Incluso cuando nos sentimos desbordantes de pena y dolor, es importante ver el evento en la perspectiva adecuada. Es decir, no tenemos que permitir que nos desbordemos, ¿sí? Lo que básicamente el judaísmo dice es, hay que dar lugar a los sentimientos de dolor, pero no hay que dejarse dominar por ellos, ¿sí? A pesar de que el ser amado ya no esté más en este mundo, bueno, tenemos que saber, tenemos que reconocer que no es el fin, sino que hay un Olam Abba y sobre todo hay una resurrección de los muertos en el que todos juntos podremos disfrutar de esa vida venidera y eterna. En Devarim 14:1 dice, ustedes son hijos del Eterno, su Dios, no corten sus cuerpos, no se arranquen el cabello entre los ojos por tristeza ante una muerte. Y el comentario de Tosafot sobre este versículo dice, ¿cuál es la conexión entre el hecho de ser hijo de Dios y la prohibición de arrancarse un cabello o cortarse uno mismo? Bueno, dice el comentario, esta es la explicación. Si un padre que nos trajo al mundo ha muerto, no deben, es decir, no tienen razón para cortarse a sí mismos, porque su Padre en los cielos vive eternamente. Asimismo, el comentario de Rabenu Bajía a la Torá dice que en definitiva es un error sufrir en exceso porque la persona que falleció va a ser resucitada, ¿sí? Va a tener su parte en el Olam Abba y nosotros también cuando pasemos a la otra vida y sea el momento en el que, bueno, Yeshua regrese, vamos a ser resucitados todos hacia la vida eterna en nuevos cuerpos incorruptibles, también como enseñaba Shaul. Bien, ya vimos más o menos el tema del duelo en general y ahora, ¿qué es lo que podemos hacer aquellos que no estamos pasando el duelo, sino que tenemos la responsabilidad también de consolar a los que sí lo están? Como hemos visto, el proceso de la Shiva, además de dar lugar a la expresión de los sentimientos naturales de la pérdida, también cumple con una función de consuelo para los deudos. Durante el periodo de duelo, los amigos, los conocidos, los familiares de la persona que perdió el ser querido le ofrecen o intentan ofrecerle como pueden consuelo y solaz, ¿verdad? ¿No? Para animarlo, para decirle no hay desesperanza. Y de esta manera la persona aprende a apreciar que a pesar de la pérdida, la vida sigue adelante, comienza a prepararse para continuar viviendo sin su ser querido. Dice eh, un comentario que Dios, un comentario del Talmud dice que Dios, bueno, literalmente el Talmud dice Amakom, que es una manera de referirse a Dios, literalmente significa el lugar. Amakom, Dios, dice, los consuele junto con los demás dolientes de Sión y Jerusalén. Es decir, que el primero que nos consuela en nuestros momentos de dolor es Hashem. El Rav Eliyahu Dessler dice el significado de esta frase es que en verdad no forma parte de la naturaleza humana el hecho de recibir consuelo. Incluso si las personas dicen muchas palabras de consuelo, naturalmente eso no ayudará de nada. Más bien, el consuelo es un regalo de Dios. Él mismo viene a consolar al deudo efectuando un milagro para cada uno que permite que tenga efecto la curación a través de las palabras de consuelo. De esta manera, la persona en duelo puede curarse
por su pérdida. Bien, entonces con esto me quise terminar sabiendo que el primero que nos consuela, el primero que viene a abrazarnos en nuestro dolor es Hashem. Como dice ahí el comentario, que Dios los consuele junto con los demás dolientes de Sion y Jerusalén.